Dándole continuidad al tema, vamos a ver, dentro de lo que fue el movimiento independentista se dan varias etapas. El iniciador de ella fue Miguel Hidalgo y Costilla. Este movimiento se fue generalizando por todo lo que es la Nueva España, en un principio por las características del propio ejército, ya que no contaban con una instrucción militar. No pudo de alguna manera Miguel Hidalgo y Costilla llevar a cabo un control, y entonces empieza a permear lo que es la desorganización, el saqueo. El movimiento se fue radicalizando para apoyar a lo que era Fernando VII a la búsqueda de la independencia. Se fueron tomando poco a poco diferentes plazas, tanto en la ciudad de Guanajuato como de Guadalajara, y es donde surge lo que se llama el primer gobierno insurgente, tras los triunfos de Miguel Hidalgo. En estos grupos participaron Calleja, y lo derrotan en Puente de Alvarado, por lo que decidió este personaje huir a Estados Unidos. Fueron capturados en las Norias luego de ser procesado, y los fusilan en Chihuahua en 1811. Después, el siguiente personaje importante y la segunda etapa, básicamente aquí tenemos a José María Morelos y Pavón, quien a finales de 1810 recibió de manos de Miguel Hidalgo el encargo de dar el inicio del movimiento en el sur del país. En este sentido, José María Morelos y Pavón tuvo una clara estrategia militar y tenía además objetivos precisos, lo que le permitió tener o llevar a cabo cinco campañas militares, las cuales fueron exitosas y con las que pudo dominar lo que es el centro y el sur de la Nueva España. Entre los estados podemos mencionar Puebla, Oaxaca, Puerto de Acapulco y lo que conocemos como Ciudad de México. Básicamente, su movimiento de independencia del país lo que buscaba era un gobierno que estuviera representado, que fuera representativo, y sobre todo que fuera democrático. Y Morelos publicó el periódico El Correo América del Sur. En lo que hizo fue transmitir lo que conocemos como los sentimientos de la nación, donde virtió todo lo que eran sus ideas políticas, sociales, económicas y de organización religiosa. A partir de lo que fue 1814 se decreta o se lleva a cabo lo que es un acta de independencia primaria de nuestro país, y es la Constitución en Apatzingán en el año de 1815. Año realmente donde se da un crimen muy lamentable, que fue el fusilamiento de este personaje. Cuando a la muerte de los grandes caudillos de la independencia, lo que sucede es una etapa de resistencia, de control, de aguantar. En esta etapa el movimiento prácticamente no estaba unificado, sino que se fue dispersando porque habían caído los grandes caudillos. Se dispersan en una serie de movimientos, cada quien con su líder, y estos líderes de alguna manera no siempre podían conciliar, no siempre podían coincidir, por lo que esto era lo más grave, lo más lamentable, por lo que no podían trabajar juntos. Entre los movimientos podemos ver que destaca el de Ignacio López Rayón, a través de lo que fue la Suprema Junta Nacional Americana,
en Zitácuaro. Tenemos otro movimiento, el de José Antonio Torres, el de Pedro Moreno, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria. Y no fue hasta el año de 1817 que llega el español Francisco Javier Mina, quien luchaba por la independencia oponiéndose por un gobierno absoluto de Fernando VII. En su ejército venían extranjeros de ideas sobre todo liberales de varias partes, como eran italianos, ingleses, y a principios del siglo XVIII los patriotas españoles organizaron la lucha para deshacerse totalmente de lo que era la presencia francesa. Se organizaron juntas para poderse gobernar en ausencia de los monarcas. Las Cortes Reunidas de Cádiz en 1812 habían redactado una constitución que de alguna manera se podía considerar como liberal, en la que se declaraba al pueblo como soberano y a las Cortes como su representante, limitándose a la autoridad del rey, y se dispuso también que ésta fuera aplicada en las colonias americanas. Cuando regresa Fernando VII de su cautiverio, suprime la Constitución e hizo desaparecer a las Cortes, ordenó la persecución de los liberales y recuperó su carácter de monarca absoluto. Ante esta situación, las logias masónicas comenzaron a actuar de alguna manera, y en enero de 1820 el general Rafael se levanta en armas y obliga a lo que es Fernando VII a gobernar con la Constitución de Cádiz. Ahí vemos cómo se vuelve a rehabilitar esta Constitución, que además es donde se ve lo que es un cambio de postura de los criollos monárquicos que habían respaldado a lo que era el dominio español. De esta manera ellos veían que sus intereses estaban afectados. Los conservadores, por esta razón los conservadores deciden apoyar la independencia de la Nueva España e impedir la aplicación de la Constitución de Cádiz y ofrecer sobre todo al trono a un miembro de la familia real española, y con esto se le llama el plan de Profesa, por lo que se aliaron con la resistencia insurgente. Todos estos eventos los vemos cómo se fueron mezclando poco a poco en el movimiento independencista. Después viene otra etapa en la que vemos que estuvo encabezada por Agustín de Iturbide, donde Vicente Guerrero juega un papel determinante, y se da lo que es el plan de Iguala, en donde se proclama definitivamente lo que es la independencia.